Hola traders, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablarles de esos 10 tips de opciones que me hubiera encantado conocer cuando empecé a operar con opciones, a hacer day trading y también a hacer swing trading. Cuando empecé cometí muchísimos errores que te vas a ahorrar cuando veas este video y perdí también mucho dinero por no entender estos conceptos, estas cosas tan importantes para elegir contratos, para saber cuándo entrar, cuándo salir, para conocer qué es lo que va a influir en mi contrato, qué es lo que va a influir en que suba, en que baje y cómo voy a ganar, cómo voy a entender la ganancia y la pérdida si yo no sé ni siquiera cuáles son esos factores que me pueden dar ganancia, me pueden dar pérdida. Así que antes lo que yo hacía era abrir contratos, mirar cuánto estaba ganando en el PL y listo, eso era todo. Para mí todo se reducía a mi capital es X y yo no puedo perder más de Y. Así que tengo que elegir este contrato para poder invertir en esta acción, para poder entrar. Y a veces eso significaba comprar contratos que no me convenían y que eventualmente me daban muchas pérdidas. Primero, no operes opciones sin antes entender bien el tema de la caducidad, de la fecha de expiración. Y lo primero que debes entender es que lo que más influye en las opciones es la fecha de caducidad. Son esos días que le quedan al contrato para que llegue a su expiración. Y por cada día que tú tengas un contrato de opción abierto, es un día en el que vas a perder lo que se llama el teta del contrato. Si tú, por ejemplo, compras un call porque crees que la acción puede subir, entonces, como comprador de call, entonces el teta va a influir muchísimo en tu contrato si tú eres un trader que le gusta dejar operaciones varios días abiertas o incluso semanas. Así que es súper importante, no es lo mismo un day trader que abre una operación hoy y la cierra hoy mismo que una persona que tiene que lidiar con el teta porque su horizonte de inversión es mucho más largo. Es de muchos más días o incluso semanas o meses. El teta tú lo puedes ver aquí en esta sección de la grilla donde puedes ver donde dice teta. Ahí te va a dar un valor y eso significa que por cada día que pase que tú tengas ese contrato abierto, tu contrato va a perder ese valor. Se lo tienes que restar a tu contrato. Y ya tú sabes que si, por ejemplo, tu horizonte de inversión son 10 días en promedio, más o menos en 10 días, esto es lo que puede perder tu contrato. Debes multiplicar este valor por 10. Y aquí influye algo muy importante que se llama el time decay. Mientras más cerca esté la expiración de tu contrato, más rápido se va a depreciar. Entonces es como una curva que empieza más o menos plana, donde tal vez tú tienes 30 días de expiración, ese contrato tiene 30 días y cuando se va acercando a la fecha va cayendo esa curva y se va acelerando a medida que vaya llegando el día de la expiración. Así que eso va a influir negativamente en tu contrato si tú no entiendes bien cómo hacer este balance entre cuánto le toma a la acción llegar hasta allá, hasta ese análisis técnico que yo tengo, cuántos días puedo tener esta operación abierta y cuánto puedo perder en mi teta si la acción no hace lo que yo quiero, sino que se queda, por ejemplo, en rango. ¿Cuántos días puede ser eso? Entonces, saber esto, cuando tú entras en una operación y tú, por ejemplo, haces swing y tú quieres, obviamente, que de que tú haces tu entrada, la operación funcione, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Si yo compro un call porque la acción está en un soporte, yo espero que rápidamente o en los próximos días esa acción suba de precio, ¿no? Vaya hacia arriba para yo poder ganar dinero con este call. Pero a veces no sucede eso, sino que la acción se queda en rango. ¿Y qué pasa cuando se queda en rango? Pues que con cada día que pasa vas a perder el teta y tú tienes que al final decidir si lo mejor es dejar ese contrato abierto por más tiempo o simplemente cerrarlo, porque ya está desvalorizándose mucho, la fecha de expiración se está acercando y eso va a acelerarse aún más. Yo cometí el error de que entraba, por ejemplo, en ese soporte, decía, ok, compré mi call, entré en el soporte, pongo mi stop debajo del soporte y resulta que la acción no se iba inmediatamente para arriba, sino que se quedaba en rango. Entonces lo que pasaba es que yo empezaba a perder teta, yo ni siquiera sabía que era teta y el stop me quedaba debajo, ¿no? Técnicamente me quedaba bien, pero a medida que pasaban los días el stop se subía solo, porque la acción se quedaba en rango. Entonces yo decía, pero si yo puse mi stop aquí, ¿por qué ahora está acá? ¿Y por qué está subiendo? ¿Por qué se está acercando al precio donde entré? ¿Por qué mi contrato va negativo?
si la acción no está por debajo de mi soporte, que es donde yo debería estar negativa. Ya estaba negativa, cerquita al precio. Y era porque, claro, ya habían pasado varios días, la acción se quedó en rango y el teta empezó a influir negativamente en mi contrato. Así que cuando tú entiendes esto, sabes que lo mejor es buscar un contrato que tenga un teta bajo y que si, por ejemplo, tú haces swing y tu promedio de operaciones son 10, 15 días abiertas, pues tú tienes que también analizar si la acción se queda lateral y cuántos días aproximadamente puede ser eso y qué vas a hacer si eso sucede. Entonces, siempre queremos que se vaya hacia arriba rápido, pero muchas veces no sucede eso, sino que tenemos que entender eso. Entonces, cuando entendemos este concepto, pues antes escogí un contrato que expiraba en 30 días. Ahora, como conozco el valor del teta, lo que pasa con el teta, pues entonces yo voy a escoger un contrato de 2 meses o 3 meses. Y así le doy tiempo al precio para que llegue hasta ese nivel donde yo que me quiero salir, antes de esa resistencia, por ejemplo. Y así, si la acción se queda en rango unos 2, 3, 4 días, eso no me perjudique tanto como con un contrato que expire a un mes. Entonces, le doy más espacio a la acción, más tiempo, y la probabilidad de que mi contrato entre en the money y me haga ganar dinero es mayor porque elegí un contrato con una expiración más lejana. Tip número 2. Conoce la importancia del precio strike. Debes elegir un strike price adecuado según tu análisis técnico. Ahorita en uno de los tips te voy a hablar de cómo hacer ese balance entre el strike, entre mi inversión máxima, entre el análisis técnico, pero lo que quiero que entiendas en este tip número 2 es que es muy importante que sepas cómo funciona esto del strike. Estos números que aparecen aquí en la grilla, ¿qué significa esto? ¿Por qué algunos están en esta zona sombreada y algunos están en esta zona oscura? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Que las opciones at the money, estas que están aquí, son las que están cercanas al precio actual de la acción y tienden a tener más valor extrínseco, es decir, su precio está mucho más influenciado por el tiempo y la volatilidad. Ya te voy a hablar bien de qué valor intrínseco y qué valor extrínseco en el siguiente tip, pero es muy importante que cuando hablamos de strike entiendas también qué es eso del valor intrínseco y el valor extrínseco. Así que las opciones que están in the money en esta zona sombreada tienen más valor intrínseco y tienen menos riesgo de perder todo su valor antes de la expiración. Y las opciones que están out of the money son mucho más baratas, pero son más arriesgadas porque dependen de movimientos grandes en el precio de la acción para que se vuelvan rentables. Si por ejemplo tú esperas que la acción haga un movimiento brusco, rápido, entonces tal vez tú quieras un contrato out of the money, que esté más abajo en OTM, porque crees que puede haber un salto en la acción y quieres comprar barato el contrato, pero tienes como este análisis de que va a subir muy rápido en los próximos días. Entonces tal vez te convenga ese contrato OTM, pero estás asumiendo un riesgo alto porque estos contratos están muy alejados del precio actual de la acción, no tienen valor intrínseco y pues dependen de esa esperanza que tú tengas de que la acción suba. Y si eres más conservador, entonces puedes más bien elegir un contrato in the money o at the money por lo menos, porque pues por lo menos desde el inicio ya tu contrato está muy cerca del valor actual de la acción y eso va a ser mucho mejor a alguien que compra un contrato muy OTM. Y vamos al tip número 3 que va muy ligado a este que acabo de decirte. Para que entiendas mucho más esto del valor intrínseco y valor extrínseco, lo vas a entender aquí en este tip. Para que entiendas bien esto del valor intrínseco, imagina que tú compras una opción en el que tiene un strike de 80, pero esa acción ya vale 100 en el mercado, en este momento vale 100, así que este contrato tiene un valor intrínseco de 20. El valor intrínseco es básicamente la resta entre el valor actual de la acción y el strike, eso es lo que ya está ganando ese contrato en sí. Y estos contratos están en esta zona sombreada, porque ya el precio de la acción en este momento está por encima de estos valores, así que si tú haces la resta entre el valor actual de la acción y ese strike, vas a ver que vas a tener un valor intrínseco allí en ese contrato. En el lado del put, si tú tienes la opción de vender un put en 100 y la acción en este momento cuesta 80, entonces hay un valor intrínseco de 20 en ese contrato de put. ¿Por qué? Porque te están pagando más por algo que en el mercado está más barato.
Estos contratos que están en la zona oscura no tienen valor intrínseco, es decir, su valor es meramente extrínseco. Y tú dirás, pero ¿cómo así que valor y extrínseco? Prácticamente su valor depende del tiempo que le quede a esa opción para expirarse y la probabilidad que tenga la acción de entrar in the money. Es como esa esperanza cuando yo compro un contrato que está OTM, que no tiene valor intrínseco, tengo la esperanza de que en 30 días, en 15 días, dependiendo de la expiración, esta acción va a subir. Por ejemplo, si es una compra de call, esta acción va a subir y este contrato va a empezar a escalar en esta grilla hasta entrar in the money. Pero depende de esa esperanza, depende del tiempo que le queda al contrato para expirarse. Y también depende de la volatilidad de la acción, porque si yo puedo comprar un contrato que está muy OTM, pero si la acción, después que yo compré ese call, por ejemplo, la acción se mueve volátil, hace un movimiento muy brusco porque hubo una noticia, porque algo pasó con la acción, entonces la volatilidad va a hacer que ese contrato me salte de tal vez el puesto número 6 OTM al puesto 3 ITM, o sea, de un día para otro, por ejemplo, si hay un gap. Entonces también depende de la volatilidad y lo que haga la acción en ese tiempo que tú tienes ese contrato abierto. In the money, out of the money. Es muy importante conocer estos términos, aunque tú digas, no, yo solo hago day trading, yo no necesito saber eso. Pero créeme que cuando yo aprendí esto, la elección de mis contratos mejoró mucho y entendí muchas cosas que antes me parecían absurdas, como eso de por qué estoy perdiendo dinero si la acción está subiendo, yo compro un call, porque estoy perdiendo dinero. Y era porque habían cosas que no había contemplado al momento de elegir el contrato. El tip número 4, súper importante, ya que entiendes muy bien esto que te acabo de decir, estos últimos tips. Debes aprender a hacer como ese balance entre el análisis técnico que tú haces, tu capital, cuánto dinero tienes para operar, tu precio strike que vas a elegir y la fecha de expiración. En estas 4 cosas hay que hacer un balance para poder elegir mejor el contrato. Primero para mí es el capital. Si por ejemplo mi capital es de $3,000 y yo tengo un buen manejo de capital, yo digo no voy a perder más del 2% por operación, que son $60, entonces yo tengo que buscar acciones, tengo que tener un portafolio de acciones que por lo menos en la mitad de la grilla yo pueda ver contratos que cuesten 2.0 o 2.50, 3, que no se pase de eso, porque si por ejemplo me voy a otra acción que en esta zona de la grilla tiene contratos súper caros, no van dentro de mi inversión, así que va a ser para mí muy difícil operar en estas acciones por mi manejo de capital. Segundo, dentro de este tip es hacer el análisis técnico de la acción y decir, por ejemplo, voy a entrar en este soporte, aquí va a estar mi stop, aquí va a estar mi target, tal vez yo me quiera ganar 2-3 veces el riesgo porque la resistencia está muy arriba desde mi entrada en el soporte. Entonces tú te tienes que preguntar cuánto tiempo le puede tardar a la acción llegar hasta esa resistencia, hasta ese punto de salida con tu profit. ¿Cuánto puede demorarse la acción en llegar allá? Tú puedes hacer esto viendo un gráfico de la acción en velas diarias. ¿Cuánto se tarda la acción en hacer un rally desde un soporte en promedio? Entonces tú buscas en el historial de ese gráfico momentos en los que la acción ha hecho este rally, vas a contar cuántas velas fueron hasta ese nivel de resistencia y vas a contar las velas y saber, esta acción se demoró, por ejemplo, 10 días en llegar a esa resistencia. Pero cómo llegó también importa. Porque tú no puedes decir, ok, como llegó en 10 días, entonces la acción va a llegar en 10 días también en esta operación. Y muchas veces queremos que eso sea el escenario ideal y es el escenario ideal que nosotros entremos en un soporte y a los varios días simplemente llega la resistencia y ya salimos. Pero hay días en los que la acción no hace eso, sino que se queda en rango. O empieza a subir, retrocede, sube de a poco, vuelve y baja y vuelve y sube. Y esas oscilaciones van influyendo el contrato y por cada día que pasa, teta va a jugar en tu contra si tú compras un call. Y no podemos decir que va a llegar de una porque lo hizo en el pasado. Tenemos que contemplar el escenario que no lo haga de una, sino que se quede lateral o que empiece a subir de a poquito y no sean 10 velas, sino sean muchas más velas. Por lo tanto, tú debes hacer como ese balance. ¿Qué pasaría en estos escenarios? Si la acción se queda en rango, más o menos cuántos días puede ser eso, un rango promedio en la acción, tú puedes verlo en un gráfico.
y más o menos puede ser esto. Si se va derecho hacia mi target, más o menos, cuántos días son esos, y después decir, ok, más o menos, si se queda en rango, esto es lo que podría tardar en llegar, si se va de una, esto es lo que podría llegar a tardar, pero siempre vamos al escenario que no queremos, si se queda en rango. Entonces por eso tenemos que elegir fechas de expiración tal vez mayores para darle ese tiempo a la acción de que si se queda en rango, pues no pase demasiadas cosas en el contrato, no sea demasiado perjudicial por el time decay y todo eso. Así que nos conviene más algo a más largo plazo. Y ahí tenemos que también mirar si es a más largo plazo, tal vez no contratos que expiran en un mes, sino 2 meses. Tengo que mirar la grilla y ver si estos contratos están dentro de mi inversión para no perder más de lo contemplado. Entonces es un balance de esto también. Tip número 5, no compres opciones porque están baratas. Esto es un grave error, pensar que porque mi capital es tal, entonces yo no puedo perder más de tanto, entonces quiero sí o sí operar en esta acción porque me encanta. Y los contratos baratos están bien OTM, están bien abajo, que incluso tengo que abrir la grilla para encontrarlos. Y digo, esto es barato. Claro, es barato porque la probabilidad de que entre en the money es muy baja, demasiado baja, y esto lo puedes ver en el delta también. El delta te dice también la probabilidad de que tu contrato entre en the money, y tú como comprador de call, por ejemplo, o como comprador de put, tú quieres que tu contrato entre en the money lo más rápido posible, porque allí es cuando tiene valor intrínseco y vas a ganar más en el contrato. Mientras que si tú escoges contratos que están bien OTM porque están baratos, entonces al final vas a perder ese dinero porque no va a valorizar. Aunque la acción suba, vas a notar que le cuesta al contrato valorizarse. Tip número 6, súper importante, aprende a estimar las posibles ganancias o pérdidas que vas a tener con el contrato antes de abrirlo. Esto es algo que a mí me ayudó mucho a entenderlo con el delta. El delta es esta letra griega que te dice que por cada dólar que suba o baje la acción, tu contrato valorizará o desvalorizará ese delta que tiene allí. Por ejemplo, si compraste un call que tiene un delta de 0.60, significa que si la acción sube $2, debes multiplicar 0.60 por 2, así que ese contrato se va a valorizar 1.2. Así que tú puedes mirar en tu gráfico, por ejemplo, si yo compro aquí en este momento este call y la acción se va hacia mi stop, entonces tienes que mirar cuánto es el delta del contrato, multiplicarlo por el número de dólares que debería caer hasta tu stop la acción. Si son $2, por ejemplo, hacia tu stop, debes multiplicar el delta por 2. Y vas a tener un aproximado de cuál sería tu pérdida si la acción, inmediatamente tú entras, cae. Es muy importante esto porque muchas veces la acción no cae de una hacia tu stop, sino que se queda en rango y luego cae. Por ese rango vas a perder más por teta, recuerdas, porque si tú haces swing trading y tienes el contrato varios días abiertos, pues vas a perder teta allí. Y hacia tu ganancia, si está en una resistencia a tu salida, tú vas a mirar cuántos dólares representa eso y luego lo vas a multiplicar por el delta para saber cuánto se podría valorizar tu contrato en ese momento. Sin embargo, aquí no estoy contemplando el gamma. El gamma es como ese acelerador del delta, influye en delta. Entonces, tú vas a mirar allí en la columna, el gamma va a tener un número y ese número se lo tienes que sumar al delta por cada dólar que suba la acción. Así que un gamma alto indica que delta va a cambiar rápidamente, lo que puede aumentar tanto tus ganancias como tu pérdida. Así que es muy importante que entiendas esto. A medida que el precio se mueve, gamma va a ajustar el delta para reflejar cambios más precisos en el valor de la opción. Estas dos letras griegas te ayudan a entender con más precisión cuáles serían tus potenciales ganancias y potenciales pérdidas. Tip número 7. Practica mucho en demo, abre muchos contratos en demo para que veas cómo influyen las letras griegas en cada uno. Por ejemplo, cuando yo empecé a entender esto, hice como un laboratorio de pruebas donde hacía mi análisis de la acción, todo bien, y cuando iba a comprar el contrato, cuando iba a elegirlo, elegí un contrato que expiraba en un mes. Y luego uno que expiraba en 2 meses, 3 meses. Y tenía como esta watchlist donde tenía varios contratos de diferentes expiraciones porque quería ver cómo influía en esas expiraciones el precio de la acción, ¿no? También quería ver cómo se movía el contrato versus el que vence más pronto y también los montos de inversión, porque por ejemplo yo siempre respetaba que el contrato costara 2, por ejemplo. Entonces en un contrato que vence el mismo mes, pues ese contrato que cuesta 2 está más cerca de ITM, pero en 2 meses está mucho más OTM, entonces siempre buscaba ese que costaba 2 para ver precisamente mientras más OTM cómo se iba comportando.
y eso fue muy útil para mí porque entendí muy bien esto de las letras griegas y pude verlo ahí en esa práctica, la importancia que tiene conocer todo esto. Así que abre muchos contratos, diferentes strikes, mira muy bien esto, el tema del manejo de riesgo, del apalancamiento en demo antes de pasarte a real. Obviamente ten tu muestra de operaciones, tu estadística para saber bien cómo influye la elección de un contrato sobre otro antes de pasarte a real. Tip número 8, empieza con opciones simples. Hay muchas estrategias de opciones allá afuera como Iron Condor, Butterfly, muchísimas más, y son estrategias más avanzadas. Yo te recomiendo que empieces con lo simple, que son contratos call, que son contratos put, cómo ganar con un call de compra, cómo ganar con una venta de call, así. Estos contratos que son más simples de entender. Yo tengo un video o varios videos en este canal que son especialmente para que tú entiendas todo sobre call, todo sobre put y veas estas estrategias simples para una visión simple de lo que puede hacer el precio. Y ya después, cuando entiendas esto, ya puedes ir construyendo con otras estrategias para que siempre tengas lo más importante ya como base, como fundamento. Ya sabes qué es un strike, qué es in the money, por qué in the money, por qué the money, valor intrínseco, extrínseco. Todo eso es súper importante antes de empezar a pensar en otro tipo de estrategias. Si no entiendes las opciones simples, va a ser mucho más complicado entender las complejas. Tip número 9. Ojo con la volatilidad implícita. Aquí en esta grilla de contrato puedes ver que la volatilidad implícita está aquí arriba a la derecha en porcentaje. Para mí, una volatilidad implícita de más de 40% significa que estos contratos están inflados. Yo le digo que están inflados. Significa que un contrato que antes yo compraba at the money en $2, por ejemplo, que en este caso son $200 de inversión, cuando hay volatilidad implícita porque hay earnings, porque la empresa sacó una noticia, lo que sea, o porque en el mercado en general hay incertidumbre, tal vez hay elecciones o hay una guerra por allá y está influyendo en la bolsa, entonces hay mucha volatilidad implícita, sobre 40% para mí es alto. Y significa que ese contrato que antes a mí en at the money me costaba 2, ahora ese contrato puede estar costando 7 o 6, 8. Entonces, para yo buscar mi contrato que valía 2 porque esa era mi inversión máxima, tengo que abrir la grilla, irme muy OTM para poder encontrarlo. Y ya sabes que mientras más OTM, pues si tu análisis es que puede saltar porque hay volatilidad, pues puede que te convenga, pero ya los contratos están inflados, ya tienen volatilidad implícita, ya están costando mucho. En esos momentos yo prefiero cerrar plataforma y estar quieta, no operar con opciones. Por ejemplo, en la pandemia, yo estaba operando normalmente con opciones de Apple y de pronto vi que lo que yo antes invertía ahora me está costando el doble. Entrar en una operación respetando obviamente ese strike. Entonces me di cuenta que era la volatilidad implícita y dije no me conviene operar en estos momentos en el mercado porque están muy caros y le cuesta más valorizarse estos contratos. Te recomiendo que no operes cuando el mercado está de esta forma. Cuando esa acción tiene earnings pronto, vas a ver que la volatilidad implícita va a subir. Se van a poner más caros los contratos porque se esperan movimientos más volátiles en la acción. Y el tip número 10, usa con precaución las opciones. Aprende sobre el apalancamiento, cómo es que yo me apalanco con opciones, cuál es mi máximo riesgo con esta operación, qué es lo máximo que puedo perder, qué es lo máximo que puedo ganar, cómo funciona este mundo de las opciones. Muy importante no solamente conocer qué es call, qué es put, qué es strike, todo esto es importante obviamente, pero el apalancamiento es peligroso si no lo sabes manejar bien. Así que empieza con acciones que tengan contratos en esta zona más económicos para que no tengas que sobreapalancarte y así ya después vas subiendo la inversión, tal vez comprando contratos más caros o invirtiendo en acciones que tienen estos contratos en esta zona central mucho más caros. Así que primero infórmate bien cómo funciona este mercado en general para evitar grandes pérdidas. Hay muchas personas que han perdido mucho dinero en las opciones porque no tienen un manejo de riesgo efectivo, no conocen todo esto que te acabo de decir en este video, no conocen nada de eso y aparte como que ven que pueden invertir 10 veces lo que tienen en su capital, entran con toda esa cantidad y se deslumbran cuando ganan, claro, porque en ese momento tuviste suerte, ganaste muchísimo dinero en segundos o en pocos minutos, pero cuando llegan los momentos de la pérdida y se te va en contra la operación, vas a perder muchísimo dinero, tal vez todo tu capital. Así que
Hay que tener una mente entrenada para usar apalancamiento, para que no te pongas codicioso o codiciosa o no te entre mucho miedo y así no puedas operar eficientemente. Si este video te ha aportado valor, compártelo con otros traders, déjame un me gusta porque eso me ayuda a mí a llegar a más personas. Es como una forma que puedes tener para agradecer este contenido y así llegar a más personas que puedan beneficiarse de él. Y nos vemos en un próximo video.